Ahora vamos a empezar lo que es un mecanismo de secreción de moco y defensa por el tracto respiratorio. Entonces, nosotros tenemos aquí una clasificación histológica de lo que nos vamos a encontrar. Aquí tenemos el epitelio, donde tenemos epitelio como tal y células goblet o células caliciformes, que son las secretoras de moco, y las glándulas submucosas. Las células goblet y las células de las glándulas mucosas son las que van a secretar el moco, que tiene unas características bastante particulares. Primero, tiene una gran cantidad de glicoproteínas. Segundo, tiene una gran concentración de ácido oxálico y radicales disulfuro presentes ahí, lo que hace una red bastante compleja y complicada de lo que llamamos verdaderamente el moco, que haría prácticamente las veces como un entramado glicoproteico. En el moco vamos a estar caracterizados por una capa más superficial que la llaman una capa gélica y una capa más profunda que llamamos sólica o de sol, que está en inmediato contacto con los cilios del epitelio del tracto respiratorio. ¿Qué va a marcar diferencias esto? Las diferencias las van a marcar porque esta etapa gélica es más densa y más viscosa desde el punto de vista físico. Esta capa sólica más interior es una capa netamente líquida. Entonces, ahí van a estar muy buena parte de los electrolitos y aquí muy buena parte de lo que llamamos la parte del moco que hablábamos anteriormente. Bueno, la cuestión es que la capa de moco debe ser de un grosor muy determinado, aunque variable entre 2 a 5 micras, pero no puede uno darse el gusto de que el moco tenga una consistencia muy seca, muy tirando a seca, ni tampoco puede ser muy líquido. Primero porque el movimiento de las cilias va a ser demasiado difícil. Estas cilias son las que van a abrir acá y cuando tienen la longitud adecuada se enclavan aquí en esta capa gélica, baten hacia arriba las que están en el tracto inferior y las de más superior hacia abajo, hacia la orofaringe. Entonces miren, baten hacia acá y cuando ellas van a devolverse se zambullen, se hunden en la capa sólica que es líquida y retroceden como si fuera un latigazo en el cual usted va hacia allá y cuando se devuelve acurrucado, metido dentro de la capa sólica. Entonces, un moco que sea acá de una consistencia muy gruesa hace que este epitelio prácticamente tuviera que batir como contra cemento. El movimiento es ineficiente desde el punto de vista de limpiar el tracto respiratorio de contaminantes. Pero miremos la otra alternativa, no que esta capa gélica esté muy aumentada, que es la que le daría esa consistencia más gruesa al moco del tracto respiratorio, sino que digamos que la capa sólica, que es la más líquida, es demasiado abundante. Entonces quedaría esto muy por aquí para arriba y este epitelio nunca podía tener contacto para anclarse por debajo de esta capa gélica, entonces el batido hacia allá es ineficiente porque quedaría bailando en el agua de esta capa gélica y entonces haría ineficiente también el mecanismo de barrido mucociliar. Entonces la conclusión importante desde este punto de vista fisiológico es que el moco no debe ser ni una consistencia muy rígida, muy densa, muy compacto, ni tampoco demasiado líquido. La mejor demostración es una enfermedad respiratoria viral superior, en la cual uno es verdaderamente con un montón de secreciones nasales, rinorrea, y presenta uno un muy mal barrido a veces mucociliar porque esta consistencia del moco ha sido alterada.
Eso como norma general. Lo otro que tenemos que ver es que a uno le dicen cuánto es la producción más o menos en promedio de producción de moco, de secreción de moco nasal en 24 horas. Se dice más o menos que la producción está cercana a los 100 mililitros de secreción mucosa por día, de las cuales de esos 10 mililitros aproximadamente llegan a la glotis cada día y el 90 mililitros, o sea, 90% se van quedando atrapados en el camino dentro de las células epiteliales. Entonces, eso nos dice que buena parte de la terminación del moco como secreción es volverse a ser recuperado por las células epiteliales para volverlo en un momento dado a utilizar, o 10 mililitros, que es el 10% aproximadamente, se perdería cada día. La otra cuestión que a nosotros nos da de importancia es el transporte de iones que vamos a tener en las vías aéreas, que nos va a influir sobre la producción sobre la calidad de ese moco. Tenemos una célula de la vía epitelial normal y tenemos acá varias cosas que son importantes. Aquí vamos a tener la mucosa, aquí vamos a tener la submucosa. Bueno, el hecho es que tenemos aquí dispuestos, como toda célula, tenemos acá bomba sodio, potasio, ATPasa. Esta es la membrana vasolateral, sería bombea 3 iones de sodio hacia afuera, 2 iones de potasio hacia adentro, aprovechando eso, que hace una gran cantidad de sodio afuera con adentro, este sodio se cotransporta con el cloro a nivel de esta célula epitelial del tracto respiratorio. Y en la membrana tirando luminal, nosotros vamos a tener dispuestos dos tipos de canales. Canales de sodio y canales de cloro, los que se alteran en la fibrosis quística. Estos canales de sodio y canales de cloro tienen una competencia, como aquí lo dicen. El bombear continuamente la bomba de sodio hacia afuera, crea obviamente una concentración de sodio en el interior de la célula muy bajita. Motivación para que el sodio entre. Pero a su vez, dependiendo de que el cloro sea transportado con el sodio, este cloro va a buscar fuga por estos canales de cloro acá en la membrana luminal. Y esto va en sentido contrario a los de sodio. Todo ese movimiento de ese soluto va acompañado de agua. Entonces, si verdaderamente lo que gana es el transporte de sodio hacia adentro, más que lo que se secreta de cloro hacia afuera, pues ese sodio llevará con agua acá y este moco tendrá una característica más seca y con déficit de hidratación. En cambio, cuando la secreción de cloro es mucho más marcada que lo que yo reabsorbo de sodio, este cloro se acompaña con agua y la fluidez del moco gana en cuanto a su componente siendo un poco más líquido. Por lo tanto, ahí tenemos un mecanismo claro para ver cómo el epitelio puede influenciar en un momento la constitución de ese líquido que se encuentra en la capa sólica, que es la que está más inmediatamente allegada a él, porque secretando más aniones va a secretar más agua y va a aumentar la capa líquida. Si por lo contrario el sodio gana en reabsorción y se chupa el agua, esta capa líquida va a quedar menor y la capa gélica va a quedar proporcionalmente mayor, lo que va a poder en un momento dado tener alteraciones sobre el barrido mucociliar. Con esto entonces, muchachos, hemos cumplido con lo que es el transporte mucociliar como tal, que tiene su doble componente, la constitución en el tracto respiratorio y cómo lo puede en un momento dado una célula epitelial modificar mediante los canales que tiene presente en la membrana luminal.